3. Hola, bienvenidos a nuestra clase sobre la especialidad de narración de historias como prerequisito para la investidura a aspirante de guía mayor. Este es uno de los prerequisitos básicos para el desarrollo de habilidades en el cual nosotros, ¿verdad?, como líderes que queremos ser guías mayores, líderes hacia aventureros y conquistadores, nosotros tenemos que, pues muchas veces contar historias, además que la mayoría nos encantan las historias y yo creo que hay muchas lecciones que aprendemos de la vida a través de nuestras historias o de otras historias que nos inspiran. Para comenzar, entonces, les invito a que inclinen sus rostros y vamos a hacer una oración. Señor y Padre, gracias damos porque eres bueno con nosotros. Hemos de recibir esta instrucción sobre la narración de historias y queremos que seas tú quien nos dirija, que nos dé sabiduría e inteligencia para que nosotros podamos aprender estos principios y los podamos poner en práctica para tu gloria y tu honra. Quédate con nosotros en Jesús. Amén. Muy bien, para comenzar entonces, ustedes deben de llenar los prerequisitos que les debieron enviar los directores. Ustedes van a llenar esas dos hojitas, al final viene un cuadro donde ustedes deben de completar el cuadro y entonces enviárselos a sus directores o anexarlos en las carpetas de los guías mayores al finalizar para que cuando la investidura venga, ¿verdad? O sea, cuando ya sea la hora de la investidura, ustedes tengan los prerequisitos completos. Muy bien, para comenzar entonces vamos a decir algunos puntos que son importantes para una buena narración de historia. ¿Cuáles son esos puntos que nosotros debemos de considerar para poder hacer la narración de las historias? Número 1, fácil, seleccionar el relato que vamos a contar. Número 2, conocer la historia. Número 3, sentir la historia. Número 4, analizarla y bosquejarla. Número 5, modificarlo de acuerdo a las necesidades. 6, presentarlo en forma sencilla, directa y expresiva. Y finalmente, como todo, debe de tener un propósito. Y ahorita vamos a analizar cada una de ellas. Entonces, la primera es seleccionar el relato. Nosotros, cuando tengamos que dar una historia, pues vamos a seleccionar qué historia queremos dar. Para eso hay diferentes fuentes. Si queremos una historia bíblica, pues lo primero que hay que ir es a la Biblia. Es nuestra primera fuente de historias, de parábolas, ¿verdad? Eso es lo primero que podemos hacer. Número 2. También hay muchos libros juveniles, revistas, Mundo Joven o Expresión Joven como ahora le llamamos, El Enfoque, pues es los folletos de misioneros, también tenemos revistas que nuestra iglesia provee y de ahí podemos también seleccionar los relatos, inclusive los folletos que vienen o las ayudas para los trimestrales. La siguiente puede ser la serie de El conflicto de los siglos o algunos otros libros de Elena G. de White que nosotros podemos tomar para tomar como referencia. Y cuando nosotros leemos esas historias, ¿verdad? Entonces podemos también darnos cuenta que es riquísimo en seleccionar los relatos. También otras de las opciones pueden ser misiones, la historia de la iglesia, historia secular y las experiencias mismas del narrador. Es decir, podemos encontrar libros de historia que nos hablan sobre los misioneros, de cómo comenzó la iglesia, inclusive historias de la iglesia, de tu localidad, cómo comenzó. Y también nosotros tenemos historias que nos pueden servir para que nosotros podamos contar lecciones a nuestros aventureros, conquistadores o a los hermanos en general. Y sobre todo, otra fuente para seleccionar es la misma naturaleza, ¿verdad? Cuando vemos el comportamiento de algunos animales, de cómo crecen las flores. Hay tanto en la naturaleza que nos enseña también, dice que es el segundo libro que Dios nos quiere enseñar, entonces de la naturaleza también podemos sacar relatos. Bueno, y aquí viene algo bien interesante porque cuando busquemos un relato, busca que tenga 3 I. La I de interesante, instructiva e inspiradora. ¿Cuáles son? Interesante, instructiva e inspiradora. Cuando nuestros
narraciones incluyen estas tres sí, entonces podemos alcanzar lo que nosotros deseamos en la narración de historias. Otra cosa muy importante es conocer la historia. ¿Saben que es muy triste cuando en el momento infantil o cuando tenemos que escuchar alguna historia? Y no sé ustedes, pero a mí me desespera cuando alguien lee y lee y lee y lee la historia que tú te pierdes. Entonces, importante conocerla. Tú no puedes contar una historia que tú no sabes ni el principio ni cómo termina la historia. Entonces, conocerla. Es decir, leerla cuidadosamente o releerla muchas veces, forzar a nuestra memoria que se aprenda lo más que pueda completamente la historia para que nosotros lo digamos de memoria. Y entonces así llamamos mejor la atención y se hace más interesante la historia. También es importante que nosotros lo practiquemos. Antes de dar una historia, si es posible, practicarla. Grabarte, escucharte, ver, aquí fallé, aquí lo vuelvo a grabar. Y entonces eso nos ayuda a que podamos conocer mejor la historia y el aprendizaje pueda ser mejor para nuestros niños y adolescentes. Número 3, sentirla. Es decir, vive la historia que tú cuentas. Siéntela. Por ejemplo, tú no puedes decir, y la niña estaba tan feliz. Pues porque tu cara no refleja, entonces, y la niña estaba feliz, y tú puedes inclusive hacer los gestos para que tú lo puedas sentir y entonces transmitas a los niños esta parte que es importante de sentir la historia, porque si vamos a contar algo que no vamos a sentir, mucho menos podemos transmitir a las otras personas. Siguiente, analizar y bosquejarlo, ¿saben? Cuando nosotros dividimos la historia, a ver, ¿quién es el inicio? Donde se va a describir el lugar donde pasan las cosas, a los personajes que van a entrar. Luego viene el nudo o el desarrollo de la historia, el trama, como nosotros a veces decimos, donde se forma lo que nosotros queremos hacer. Y entonces después viene la conclusión o el desenlace de la historia. Esas son las tres partes que se compone una historia. Inicio, nudo y desenlace. Si nosotros dividimos y vemos cómo debe de empezar, cómo debe desarrollarse y el desenlace de la historia, entonces eso nos prepara para que nosotros podamos tener una idea y visualizar completamente cómo es la historia y lo que nosotros queremos dar de mensaje. ¿Ok? Bueno, la siguiente parte que también es importante es modificarlo de acuerdo a las necesidades. ¿Saben que a veces pasa que nos invitan? Vamos a ir a una iglesia y ahí, hermano, por favor, usted nos va a ayudar con el momento infantil. Bueno, y llegas a la iglesia y resulta que nos toca puro niño chiquitito. Y tú tenías la historia pensando en quizá unos adolescentes. Entonces tienes que adaptarte a las necesidades. Y bueno, si ibas a hablar de que el adolescente con sus amigos salía, pues con los niños chiquitos no. Entonces ahí vamos a hablar, pues de que ahora comparten una pelota, de que el juego en el parque, porque lo tenemos que adaptar a las edades que nos toca dar la historia. También del nivel intelectual. No es lo mismo hablarle a los adolescentes que hablarle a los pequeños de aventureros, porque ellos todavía no conocen muchas palabras, muchos lugares no lo conocen. Entonces el nivel intelectual tiene que ver mucho con el vocabulario que ellos manejen y nosotros nos tenemos que adaptar a esas necesidades. También el lugar. No podemos, si nos toca ir a una ciudad a hablarle a los adolescentes o a los chicos y ellos nunca han vivido en el campo y tú les cuentas, en el campo cuando yo jalaba agua de un pozo y ellos ni siquiera a veces dicen, ¿un pozo? ¿Cómo es un pozo? O sea, también tenemos que adaptarnos al lugar y viceversa. Si vamos a un lugar, una comunidad que nos toca contar la historia y tú hablas, y entonces en un edificio de 5 pisos, ¿sí? ¿Edificio de 5 pesos? ¿Cómo es eso? Entonces tenemos que adaptarnos del lugar, la edad y el nivel intelectual del vocabulario que tengan las personas a quien nos vamos a dirigir. Eso es muy importante. Siguiente. Presentarlo en forma sencilla, directa y expresiva. Sencilla. Es decir, hablar con un estilo de acuerdo
a la capacidad intelectual del auditorio y tener un estilo. Bueno, con los chicos quizá vamos a usar un estilo, ¿verdad? Un vocabulario que entiendan, no podemos usar algo así, con mucho texto de investigación, porque ellos no lo van a necesitar ni lo van a entender. En cambio, si vamos a hablar con universitarios o con guías mayores que ya están avanzados, entonces el nivel en el cual yo voy a hablar, el estilo un poquito más científico de descubrimiento, y entonces ellos nos van a entender mucho mejor que si lo decimos a aquellos niños que todavía son pequeños. Directa, ¿saben? Cuando decimos, no me estés dando vueltas, ve al punto, ¿no? Al grano a veces decimos. Es decir, no vagar o mencionar algunos detalles que no son principales. Es decir, si yo empiezo a contar sobre una niña y lo que queremos resaltar es que la niña visitó a otra pequeña y entonces le compartió algo. Pero yo me dedico a decir la niña que vivía en una casa que era de 2 pisos, que tenía un portón blanco y tenía un perrito y un gatito, y además a ella le gustaba que su cuarto tuviera tal cosa. Entonces te dedicas a describir el lugar donde está ella, vive, y cuando tú llegas al punto de que comparte con otra niña y no tenía nada que ver todo lo que dijiste antes, entonces pierdes el hilo central. Y entonces eso no es ser directo. Tercero, expresiva. Miren que saben que nosotros como seres humanos, Dios nos dotó de un cuerpo. Es decir, cuando nosotros hablamos, podemos transmitir con la palabra, pero además quedé asustada, no podía, había frío. Entonces, cuando nosotros hacemos esas expresiones, nuestro cuerpo también transmite nuestros gestos. Es una niña que tenía frío. A diferencia, ¡ay, tenía mucho frío! Entonces, esas cosas nos hacen que los niños también, o los adolescentes, inclusive nosotros como adultos, entonces nos interesemos más en la historia y pueda llegar a ser lo que nosotros buscamos. Sobre todo, y no por eso menos importante, todas las historias deben de tener un propósito. ¿Saben? Si nosotros escogemos una historia, esas historias muchas veces se pueden adaptar a muchos valores, puede traer muchas lecciones, pero nosotros siempre tenemos un propósito específico. Y la gente se va a ir con el propósito que tú resaltes de esa historia. Puede que tenga muchas aplicaciones, pero entonces tú vas a recalcar la aplicación que deseas. Y todo debe tener un propósito, chicos. Hermanos, si no hay propósito, entonces, ¿hacia dónde nos dirigimos? Empezamos a contar la historia y primero debe de ser, por eso es importante analizar y bosquejarlo, porque una vez que lo analizamos y los bosquejamos, entonces ya tenemos una idea clara de hacia dónde queremos llevar a nuestro público o con lo que nosotros queremos que ellos se queden de la historia que estamos contando. El tener un propósito es muy importante y es vital. Entonces, ya que hemos analizado todos estos puntos de la narración de historia, es seleccionar el relato. Ya vimos que pueden haber muchas fuentes. Primera, Biblia y la naturaleza, nuestras propias historias, libros de valores que tienen muchísimo nuestra iglesia, gracias a Dios. Y podemos sacar historias también de los misioneros, de muchos lugares como esos. Podemos seleccionar el tema, conocerlo lo más que podamos, leerla y releerla y memorizarla, sentir la historia, vivir, meternos. Saben que hay diferentes formas de contar la historia. Puede ser en primera persona. Eso es muy común a veces para los chiquitos, porque si yo voy a hablar, por ejemplo, de la reina Esther,
impacta cuando tú lo vas a contar en primera persona, es decir, vienes incluso vestida, te pones una corona y dices, yo entré al palacio y te mueves ahí. Entonces los niños lo van a sentir también. Eso es contar la historia en primera persona. Cuando tú te metes en el personaje, incluso te pones tu vestimenta como el personaje y eso también ayuda muchísimo. O en segunda persona o en tercera persona, contar sobre alguien y entonces basta con eso, pero debemos de ver nuestro público y ver qué es lo que mejor se asemeja si contarlo en primera, en segunda o en tercera persona. Analizarlo y bosquejarlo, dijimos, no, es muy importante porque nos dice a quiénes tenemos que presentar, sobre qué vamos a hablar, qué es lo que queremos especificar en nuestra lección. Y finalmente, cuando vamos a terminar la historia, pues ahí debemos de enfatizar el propósito. Modificarlo de acuerdo a las necesidades de nuestro auditorio, presentarlo de forma sencilla, directa y expresiva y tener un propósito. Bueno, eso es lo que debemos de aprender y lo demás es práctica. No vamos a narrar una historia. ¿Cuántas veces nosotros narremos las historias? Vamos a ir perfeccionando nuestra técnica, ¿verdad? Para hacerlo. Y entonces, pues la invitación es, diramos, ¿ahora no podemos contar la historia? No, sí. Podemos contar la historia a través de nuestras redes. Así que la invitación es para llenar nuestros prerequisitos, es que nosotros podamos contar las historias que vienen de prerequisitos en nuestras redes para que nuestros directores tomen nota y se den cuenta que estamos cumpliendo y cómo estamos haciendo la narración de historias. Bueno, feliz tarde, que Dios les bendiga y estaremos viendo pronto sus historias a través de las redes sociales. Feliz tarde, feliz sábado.